hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí no hay que interpretar nada, ahí lo dice clarito. Hay dos grupos de personas rodeados, que están rodeando a Jesús. Bueno, realmente tres grupos de personas. Los que están escuchando en las enseñanzas de Jesús, llegó la familia de Jesús en ese momento, llegó la familia, se desconectó Mayra. Se le cayó. Quería que se le cayó. Yo creo. ¿No hay nadie más? No. ¿Y Corrales? ¿Qué pasó? No sé. ¿Dónde está el gato? Se perdió el gatito. Y afuera, Manuel, afuera. Ahora le está preguntando al gato y dónde está el gato. La gata habla. Que la gata le hable y le diga, yo te voy a subir. Ahora Manuel está preguntando al gato: oye, ¿dónde está tu hijo? Y él le dice: ese gato no es inteligente. Y está todo bravo con esa gata, y hace rato le estaba vacilando. ¿Ya dónde está la gata? ¿Dónde está tu hijo? Yo te lo dije. Hace rato está también. Bueno, yo le comparto el video a Mayra. Bueno, yo creo que ya llegó. No. Pablo Madrid. Sí. No, que me conteste yo que voy a saber. El gato miau miau. Para que se conecte bien Mayra. Te estoy imaginando, ¿no? Le pregunta a la mota, ¿de dónde te yo que voy a saber. Mayra, ya. Estás ahí. Es el teléfono de Pablo. Ya voy, me estoy conectando acá del celular de Pablo porque el zócoro viejo ese que se está configurando ahora. ¿Y sabe dónde está la gatita chiquitica? Está metida Bueno, acá ya. La gata detrás de vos. Bueno, vea. Ahí está claro. En esos versículos, en esos 4 versículos está claro. Hay 3 grupos que están rodeando a Jesús. Uno, las personas que lo están escuchando las palabras que le está diciendo. 2, están los discípulos. Y 3, llega la familia de Jesús. Llega María con los hermanos de Jesús. Ahí está clarito. Jesús tuvo más hermanos. Eso quiere decir que María tuvo relaciones sexuales con José. O sea que ya no era más virgen. No, ya no. Ya, si habían dudas, porque no, de pronto no. Jesús, como era el Hijo de Dios, de pronto hizo un milagro, le dejó el himen intacto. Bueno, pero ¿y cómo hace con el resto de hermanos de Jesús? Ahí sí no hay forma santa de explicar eso. Así, en esa época no había cesárea, así que lo parió. Y número 2, la respuesta número 2. Mi pregunta para ustedes: ¿María está viva o está muerta? Duerme en la presencia del Señor. Ella duerme. La pregunta es: ¿María está viva o está muerta? Está muerta, pero ya vive en la presencia del Señor. Porque está muerta, ¿cierto?
está muerta. Duermen. ¿Será que Dios nos permite hacerle adoración, a invocación o oraciones a los muertos? No. No. ¿Dónde lo encontramos? Éxodo 23 y Levíticos 20:27. Éxodo 23 y Levíticos. Éxodo 23 y Levíticos 20:27. Por eso, Hechos 23. No, Éxodo. Todo. Ah, eso. Sí, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Yo qué fue hecho. Bueno, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es. Y Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos o se entregar a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Repita. Repito de nuevo, el 27. Y el hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos o se entregare a las adivinaciones han de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Sobre ellos. Hay que interpretar eso. Nada, Claro. está claro. Está clarísimo. Si María está muerta y no se puede invocar a los muertos, ni orarle, ni decirle nada, entonces, ¿por qué seguimos haciendo eso? Segunda pregunta. Segunda. ¿Por qué la Iglesia Católica preparaba a las mujeres para que fueran con la cabeza tapada con algo, con un manto? Con un manto y sacó lo del agua bendita si Dios en ningún momento dijo que, pues que yo sepa, pues que había agua bendita? Que eso, para que preparó a las mujeres para que fueran con un manto en la cabeza en el año 67 al 76, y lo del agua bendita lo sacó en el año 105 hasta el año 115. O sea que eso no lo instituyó Jesús. Eso lo inventaron fue los hombres. Es más, Yo mismo no la puedo responder. Yo mismo no la puedo responder. Yo sé por qué, más o menos. Pues yo mismo creo que me puedo responder la pregunta, y si estoy equivocado, ustedes me pueden ayudar, mi cuñado y Fernando, que investigó el tema más que yo. Pues yo digo que la Iglesia Católica sacó esto, como sabemos que Dios era el Mesías, el verdadero Mesías, y que pues Roma había hecho eso con los antiguos que decían que era Mesías, que los maltrataban, los crucificaban, y iban a hacer eso también con Dios. Y como vieron que en los templos que no adoraban a los dioses ajenos, que ya no estaban recibiendo dinero, que los sacrificios que hacían, pues el emperador de ese tiempo, que si no estoy mal era Constantino, pues estaba diciendo que está pasando aquí, que no estamos ganando dinero, estamos perdiendo, y pues como estaban persiguiendo a Jesús, él le preguntó a sus mandados que atendían los centros, las iglesias, pues, donde adoraban a los dioses, las sinagogas. Pues él les preguntó y le dijo: no, hay un tal Mesías que está dando la palabra, se llama Jesucristo de Nazaret. Y pues él vio que eso como que era bueno, y le cortó la cabeza
pues, a los dioses y le colocó la de Jesucristo y ya ahí convirtió la fe de Jesucristo, ya no era perseguida, sino que la convirtió legal para volver a ganar dinero. Ya no iban a orar a orarle a Dios en las cuevas, escondidos de ellos, para que no los atacaran, sino que iban a los templos. Pues mi respuesta yo mismo me la voy a responder. Yo digo que esto lo hacía Luz, que verdad, la verdad que a ellos no les sirve, que ellos mataban mujeres y pues a hombres también, más que todo a mujeres, el 35% de la población de las mujeres, porque no estaban de acuerdo con esa religión, tenían otras creencias y pues que no creían que esa era la verdad de la religión católica. Y pues gracias a eso nos atrasaron a nosotros unos 2 siglos de salud y de ciencia, pues sí, de ciencia, porque decían que la ciencia era algo satánico y por eso nos retrasaron 2 siglos, tanto como en salud y en ciencia. Y pues yo digo que lo del agua bendita y que preparan a las mujeres para que fueran tapadas la cabeza con un manto, esa era para que la verdad no saliera a la luz y cada vez sacaban una cosa tras otra escondiendo la verdad. Y pues dicen que la Iglesia Católica tiene 7 libros más, pero Jesucristo en ningún momento, pues lo que me ha explicado mi cuñado Luis, en ningún momento ha dicho que hay 7 libros más de la Iglesia Católica. Él no creó religión, él no creó ninguna religión y uno no va a ser salvo por la religión que uno esté. Uno es salvo uno sigue los caminos de él y hace lo que él quiere, la voluntad de él. Y pues ahí estoy respondiéndome a mí mismo. Pues eso lo hacía la Iglesia Católica para que la verdad no saliera a la luz, que ellos hacían, que ellos sacrificaban a las mujeres que no estaban de acuerdo con eso. Y pues ahí sacrificaban a grandes científicos, grandes matemáticos y eso. Y pues esa sería mi propia respuesta. No sé qué pensará mi cuñado Luis. Está muy bien, tienes buena memoria. Investigó el hombre. Cuando José habla de los 7 libros que son distintos de la Biblia protestante y la Biblia católica, son los libros apócrifos, que son 7. El libro de Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, primera y segunda de Macabeos. Cuando Jesús hablaba y daba sus enseñanzas, él en uno de los capítulos de Mateo y de Lucas, él reconoce Mateo 23, versículo 35. Capítulo 23, versículo 35. Él reconoce solamente los 24 libros del Antiguo Testamento que se llama Torá, desde Génesis hasta Zacarías. Zacarías, que era su siervo preferido. Zacarías, el último libro, el 23:35, el último libro. Y en Lucas 24:44. Además, los apócrifos hablan mucho acerca de cómo hacer oraciones a los muertos, de cómo rendirles pleitesía, de que somos seres que podemos tener relación con los muertos. Es más, los mismos judíos reconocen los 24 libros del Antiguo Testamento hasta el cuarto siglo antes del nacimiento de Jesús. Hasta ahí se cierra el Antiguo Testamento. Ya lo que quisieron escribir posteriormente, ni siquiera el pueblo judío, que es el pueblo base de Jesús, o el pueblo escogido, aceptan estos libros. O sea, estos libros prácticamente fueron incrustados en la Biblia católica por beneficio.
No, Mateo 23. Buscar en Mateo 23, 35. Yo lo tengo, amén. Bajo la autoridad del Padre y del Hijo, dice la Santa Palabra. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Aquí matasteis entre el templo y el altar. Ahí Jesús habla de Abel, ¿Dónde? el hijo de Adán. Mateo Génesis, hasta Zacarías. Hasta Zacarías. Reconoce Mateo 23, 35. Ese es Mateo 23, 35. Ahí Jesús habla de dónde hasta dónde es el Antiguo Testamento. Lucas 24, 44. ¿Cuál? 24. Lucas 24, 44. 44. Señor. Yo lo tengo. Y les digo, estas son las palabras que os hable. Están aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya. Como dice un amigo mío, y más nada. Y más nada. ¿Por qué hay que agregarle cosas a la Biblia donde mismo Jesús dice, y más nada? No lo aceptan. Ahí no hay que forma de agregarle otra cosa. Si el mismo Señor del Señor lo está diciendo, es punto final, hasta ahí. No hay más nada. Y también hay un versículo en la Biblia que dice, cuidado de aquellos que le agreguen una coma a la palabra de Dios. No me acuerdo, honestamente no me acuerdo cuál es. Ni quitarle ni añadirle. Ni quitarle ni añadirle. Honestamente no me acuerdo cuál es. Eclesiastés 12. Los que no han salido a la luz. No es escrito. Según la Iglesia Católica. También hablaban acerca del bautismo o el tirar agua bendita. El bautismo es una invención porque ellos alegan de que nosotros nacemos bajo el pecado de Adán y por eso metieron el tema del bautismo infantil. Pero lo paradójico es que ni siquiera hacen lo que dice la palabra. La palabra bautismo quiere decir sumergido. Y cuando lo bautizan a uno en la iglesia católica, lo que hacen es echarle agüita. Echan agüita en la casa, chan, chin, chan, pim, pim, pam. Hay un cura que lo mete de cabeza en el agua. Pero eso no es ortodoxo. Mire, yo tengo otra pregunta que yo toco el tema del bautismo. O sea, hay una oración que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Dice que fue bautizado por Poncio Pilato. O sea, esa es una oración que se inventó la Iglesia Católica. Bautizado. No me acuerdo muy bien, no sé si estoy mal o qué, pero dice fue bautizado. Y bueno, fue bautizado. Eso fue una iglesia, eso fue una oración que inventó la Iglesia Católica. Es mi pregunta. Y además de esa iglesia, además que la Iglesia Católica inventó esa oración, ahí metió el bautismo porque la oración dice fue bautizado, o sea que Jesucristo fue bautizado y nosotros los hijos de él tenemos que ser bautizados para ser limpios del pecado que Adán y Eva cometieron en esos tiempos. Es mi pregunta.
por qué meten oración y metieron el bautismo? Permítame, por favor. Ahí está el respuesta. ¿Quién me la responde, por favor? No le escuchamos. Romanos 3. La pregunta es ¿por qué quieren meter el bautismo? En pequeños, en los niños pequeños ¿y por qué inventaron el credo? No tenemos esa respuesta. Ah, sí. Dice, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Ah, bueno, sí. La resurrección Acá estamos de la leyendo el vida credo eterna. y dice cómo. Habla que es una santa católica y apostólica. Yo digo Confieso que que hay el un solo bautismo el para el bautismo perdón de que los hace pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna del mundo futuro. Bien, que lo repita otra vez. Que lo repito otra vez. Dice, creo en la iglesia. El problema es que como que no es, no sé, que uno se sabe normalmente. Este tiene otras palabras. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo respondo. En el año 300, en el año 324, en el concilio de Nicea, aparece un arzobispo que se llama Atanasio, pero no como el estadio sino Atanasio. Ya murió. Él fue, claro que murió porque eso fue en el año 324. Tiene 100 años de muerte. Ese fue uno de los próceres de los credos. Él fue el que inventó el credo de Nicea. De ahí vienen los credos. Y el tema del bautismo lo podemos ver en Romanos 6, del 3 al 4. ¿Cómo? Romanos 6, versículos 3 al 4. Amén. Del 3 ¿No al 4. sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros además en vida nueva. Amén. El mismo Jesucristo fue bautizado para ser reconocido como Hijo de Dios. Lo reconoció el Espíritu Santo, lo reconoció a la edad de 33 años. Cuando era una persona completamente consciente y sumamente madura para reconocer que ha pecado. No puede ser que un niño recién nacido haya pecado. ¿Pecado con qué? Él no ha sido consciente de haber pecado. Una persona de 2 meses, 3 meses, 3 años es consciente de haber pecado en qué. Eso es más bien una acomodación de la palabra. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser bautizados, sumergidos en el agua para el reconocimiento de nuestros pecados, y cuando el día que muramos, que estemos en ese descanso, en ese dormir, antes del juicio, tengamos la puerta abierta delante de los ojos de Dios y seamos aceptados a través del bautismo.
Otra pregunta. Otra pregunta, no sé si es un poquito valía el tema, que ¿por qué, por qué la Iglesia Católica, pues, en el video decía, o es también como, no se explicará muy bien, pero la pregunta es, por qué hay papas, hay padres, sacerdotes y apóstoles? Sí, son apóstoles. Sí, bueno, lo que se hace referencia, José, es de la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y por qué el Papa es la máxima autoridad? Bueno, la primera parte, no, sí, la respuesta está muy relacionada. Resulta que cuando en los años 311, 12, que ya había mucha gente muerta por seguir a Jesús y impartir las buenas nuevas que estaban haciendo, este personaje Constantino se dio cuenta pues de que no podía hacer mucho en la cantidad de personas que se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces él convocó a un concilio para adoptar esta nueva fe y convertirla en el año 324 como la religión oficial del Imperio Romano. Oye, no se duerma. Amén, hermano, no se duerma. Estoy escuchando. Amén. En el año 324 la declararon religión oficial del Imperio Romano. Y todas las costumbres, incluyendo la jerarquía del Imperio Romano, fue adoptado por esta religión nueva que nació junto con el imperio. Ejemplo, el máximo jerarca del Imperio Romano se llama emperador. Y el máximo jerarca de la iglesia se llama papa. Lo están copiando igualito al imperio. El Imperio Romano tenía consejeros del rey. El Papa también tiene consejeros, se llama cardenales. Después de los consejeros del emperador están los gobernadores de las provincias. Acá se llaman obispos. Así que la Iglesia Católica, que nació en esa época dentro del Imperio Romano por ordenanza de una persona que no era católica, de que no era religiosa, ni siquiera creía en Jesús, fue el que impuso sus reglas adaptándolo a su conveniencia. O sea, podemos decir que por eso es que dicen de que es católica, apostólica, romana, porque prácticamente no. La Iglesia Católica es una copia exacta del Imperio Romano. Podemos decir así, con todo respeto y todo cariño, que la Iglesia Católica es el Imperio Romano del día de hoy, porque todavía las costumbres, inclusive la jerarquía del imperio, está representada en Roma. Es más, si fuera tan cierto, tan exacto el tema de que fue fundada por el mismo Jesús o por Pedro, creo que habría ocurrido dos cosas. Número uno, si fuera así, Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, ¿cierto? Así es. Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret. ¿Por qué la sede principal de la Iglesia Católica no está por lo menos en Jerusalén, sino en Roma? Porque pertenece al Imperio Romano. Si debería ser la perfecta imagen de Dios, entonces la sede principal de la Iglesia Católica debería ser en Jerusalén. Punto número dos. Pedro no fue papa. El primer papa registrado. Sí, acá saben cuál fue el primer papa.
Fue Urbano II en el siglo XI. En el siglo XI. Más o menos del año 1050 y algo, más o menos, en ese año fue nombrado el primer papa. ¿Por qué decimos esto? Vean, Pedro tuvo una misión. Pedro fue encomendado a hablar del evangelio, de las buenas nuevas o las buenas noticias a los judíos. A los judíos. Amén. Pablo fue el que fue enviado a predicar las buenas nuevas y a enseñar las buenas nuevas a los gentiles, incluyendo a los romanos. O sea que debe ser más lógico que es el supuesto primer papa debería ser Pablo, no Pedro. O sea que hay una contradicción, una cosa en doble vía. Es más, voy a citar unas líneas. No está en la Biblia. Voy a citar unas Biblias de un documento de la misma Biblioteca del Vaticano, que en un momento lo voy a encontrar. En un momento lo tenía aquí, lo estaba leyendo ahorita, pero se me perdió. Donde dice que no hay, el documento dice que no hay prueba absoluta de que Pedro haya sido el primer papa, porque ni siquiera se evidencia de que Pedro haya ido, no hay evidencia que Pedro haya ido por lo menos un viaje hasta Roma. No hay evidencia. No hay evidencia. Pablo, no hay evidencia de Pablo sí. De Pablo sí. Pablo sí. Dios mío, Señor. Yo digo que ellos mismos se quisieron tirar la soga al cuello. Pablo hizo 3 viajes a Roma. Lo acabo de leer, ¿qué se me hizo? En el tercer viaje lo cogieron. Bueno, mientras lo encuentro, una cosa que se me escapó ahorita. Es más, es tan cierto que la Iglesia Católica adoptó todo lo del Imperio Romano, porque incluso los papas visten como se vestía el emperador. La capa roja o la túnica roja, igual que como la tenía el emperador cuando hacía sus salidas al público. Sus zapatos de color rojo, igual como lo hacía el emperador. Y la gorrita que ellos usan, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Es el simbolismo de una corona como emperatriz o emperador. La cosita esa, la cosa largota es un símbolo de una corona como de emperador. De hecho la primera vez que hubo una disputa o cómo comenzó el tema de los papas, comenzó porque al Constantino al nombrar la religión católica como universal o religión verdadera, ¿qué hizo? Colocó a sus gobernantes y a sus consejeros a que la organizaran por provincias. Y a cada provincia le nombraron un arzobispo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Comenzó los celos, como siempre comenzaron los celos el uno con el otro, y comenzó, por ejemplo, comenzaron a enfrentarse los arzobispos de Roma, de Alejandría, de Antioquía y de Jerusalén. Y para solucionar el chicharrón, el mismo Constantino dijo, bueno, vamos a nombrar una persona que me coordine todo esto porque yo no tengo tiempo, yo tengo que estar liderando otra cosa. Y lo nombró pontíficis máximo fue después. Lo nombró pontífice. Todavía no se utilizaba el término papa. Sí, porque el papa, como nombrase a ese señor que fuera, que liderara, como él estaba ocupado en otras cosas, ese pues
mejor dicho, el papa ese le dijo a Constantino que si le podía regalar o prestar ese pontífice, y como Constantino no lo utilizaba, pues se lo dio. Lo nombró patriarca ecuménico a la persona que organizaba todos los arzobispos, todos los obispos. Y cuando el imperio mudó su capital para Bizancio, el obispo de Bizancio dijo, bueno, pues el obispo de Roma fue nombrado patriarca ecuménico. Yo digo, yo también necesito ser patriarca. Ya la capital del imperio romano está aquí en Bizancio. Entonces, le dijo, yo también quiero tener el mismo título. Y ahí comenzó nuevamente la disputa. ¿Por quién tenía más poder? ¿Por quién que tenía más poder entre los obispos de Roma, los obispos de Constantinopla y los obispos de las provincias? El primer parecido con el término papa lo tiene León I, que le pregunta al emperador, al sucesor de Constantino, le pregunta, yo necesito ser el sobresaliente y el que va a los patriarcas ecuménicos, y dice, bueno, utiliza el término para que te distingas de los otros, va a utilizar el término ¿cuál? Pontificis Maximus. Va a utilizar el término Pontificis Maximus. Y ya en el de Pontificis Maximus por el término Papa. ¿Cuándo? ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo? ¿Qué otra pregunta? Que necesitamos preguntar algo sobre relacionado con esto. No, ya pregunté mucho. No le faltaba una pregunta. Ya yo dije 5. ¿Qué que dijo? Ah, filoso, tiene esta cuchilla. Es lo que le Sí, otra pregunta, otra pregunta. Pregunte. Por ahí preguntaron de que sí, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa con eso? ¿Que para dónde se va después? ¿Que para dónde se va después que se muere una persona? ¿Qué pasa si se va para el cielo o se va para el infierno enseguida? ¿Que cómo es la situación ahí? Que por favor expliquen esa situación cuando la persona se muere. Señor Luis, explíquelo, señor Luis, ¿usted sabe eso? Que sí lo sabe. Ya Yo sé que lo tuvimos sabe. esa parte tiene una explicación bíblica que la íbamos a analizar y no la pudimos porque venimos tarde de la sanidad, pero entonces no le puedo resolver esa parte porque no me comprometo a decirle, porque pronto me salgo y eso es largo. Estuvimos mirando ahí, eso trae un poco versículo. O sea, eso sería como otra enseñanza, donde la persona fallece, si es un seguidor de Cristo y si es una persona que no es convertida, son dos cosas diferentes. Entonces, con eso toca a uno tener la certeza de que sustentar con la palabra, porque no se puede. Se compromete para mañana a hacerla. La palabra. ¿Cómo? Se puede comprometer para mañana a explicarla. Si quiere, la explica mañana. Mañana Dios quiere. Lo que pasa es que me termina una pregunta. Le tengo una pregunta. ¿Hay purgatorio o no hay purgatorio? ¿Y si hay purgatorio? Sí, señor. No, eso no existe. Existe el infierno, pero purgatorio no. Eso ¿Cómo lo podemos
desvirtuar Hebreos 9:27. ¿Cómo? ¿En dónde? Hebreos 9:27. ¿Sobre de qué? ¿El purgatorio? Y no podemos hablar así por hablar, sino sustentarlo con la palabra. Sí, Creo que. 9:27. Sí. Porque cada palabra necia que digamos nos toma cuenta el Señor. Dice, Hebreos 9:27 dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mueren y a esperar el juicio. Ahí no hablan del término que hay un lugar de mientras tanto. Ahí no hay un lugar mientras tanto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Pero ya usted lo está compartiendo. No, estoy hablando del purgatorio. Espera un momentico. Mira, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. 4, 16, 17. Amén. Porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en aire. Las nubes. Y así Amén. estaremos siempre con el Señor. Amén. Espere, voy a hacer paréntesis. Encontré lo que decía de Pedro. Vea, encontré lo que decía Pedro. No hay registro que Pedro se nombrara sucesor ni se nombrara papa. No hay evidencia de que Pedro viajara hasta el Imperio Romano y mucho menos a Roma, la capital. Enciclopedia Católica, volumen 1. Volumen 1, el escrito más antiguo de la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, volumen 1. No hay evidencia de que Pedro haya ido a Roma. Por lo tanto, la tumba de Pedro. Nanay. No es falso de toda falsedad. Y es un libro de la propia Biblioteca del Vaticano. Enciclopedia Católica, volumen 1. Bueno, ahí estamos respondiendo las dos preguntas en una. Sigamos. Segunda de Corintios 15. Una otra pregunta. Primera Corintios. Una pregunta, ¿por qué las iglesias, había una iglesia que era la católica, que era la más grande, por qué se dividieron en varias iglesias que se llaman, que algunas son protestantes y eso y lo otro? ¿Quién me puede responder a esa pregunta? ¿Quién quiere responder? Primera de Corintios 15:51. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué se dividieron? Hay muchas iglesias, porque las iglesias somos nosotros. Hay muchas denominaciones que son por el hombre. ¿Se escuchó? Sí, señor. ¿Se escuchó, doña Lucía? La iglesia es una sola. Una sola. Las otras
Son dominaciones. Son dominaciones hechas por hombres. Vea, eso ocurrió en el mismo momento, de que el mismo hombre, ocurrió de que el mismo hombre comenzó a manipular la palabra de Dios. Así Desde ahí es. comenzaron a hacer religiones y todos los la misma Iglesia Católica no puede decir que es pura y santa, porque ellos sufrieron el gran cisma de Occidente y Oriente, donde los dos pontífices máximos dijeron: yo tengo mi territorio y yo me voy para mi lado, yo me voy para Europa Oriental y usted se queda acá en el resto del mundo, que se conoce como la división del gran cisma de Oriente. Ahí es cuando se crea la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Normal. Por ejemplo, y la Iglesia Protestante tiene sus orígenes con Martín Lutero. ¿Quién? Un hombre, Martín Lutero. De la Iglesia Católica. Lutero, los luteranos. Dicen que somos protestantes porque no, obviamente en la misma palabra dice, protestamos las reformas o las cosas que quieren implementar que van en contravía de las directrices que dio Jesús. Entonces el hombre se dio cuenta, estudió mucho, se dio cuenta y dijo: no, yo no pertenezco a eso. Eso no está bien y no está. He aquí os Está bien, digo, eso está bien, eso se da en el primer amor. Enamorado. he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, ahí creo que vamos a adelantar un poquito de la enseñanza del día de mañana. Eso quiere decir que cuando ya muramos, partimos de este mundo, ¿qué vamos a hacer? A dormir, esperando el día del juicio, el día que el Señor nos levante. Así Cuando es. suenen las trompetas. Ahí está clarito. Vamos a tener un sueño profundo, te vamos a soñar cosas maravillosas, porque partimos de este mundo con Jesús en el corazón, esperando la venida de Él, esperando cuando Él diga: levante. Los primeros que va a levantar es a los que se fueron con Él, a los que le entregaron la vida en vida a Él. Valga la redundancia. Ya, Vea, usted lo dijo. le regalo, no, pero eso es más profundo y usted mañana lo va a profundizar. Valga la redundancia. Hágame un favor, búsqueme Juan 11, versículo 11 al 14. Juan 11, Juan 11. 14. Lo tengo ahí. 11 de los Ya lo tenemos anotado. Juan 11. Ya. 11, 14. Ay, pinches. 11, 14. Del 11 al 14. Amén. Amén. Porque teníamos Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Ah, sí. No, perdón. Escuché mal. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, más hoy ¿Le dijo cómo? duerme. Siga.
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía, esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron, ¿qué habla del reposar del sueño? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí el mismo Jesús dice, mi hermano, mi querido amigo, mi querido Lázaro está durmiendo, lo voy a levantar de su reposo. Los discípulos pensaron de que era que estaba haciendo una siesta y que pronto tenía una enfermedad y era para curarlo. No, y él les dijo, no está durmiendo, murió. Está muerto. Está muerto, ya es día. Ahí mismo en San Juan 11, versículo 15 al 16 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus con discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hay que morir con él. Hay que morir con él. Hay que morir con él para que el día que él venga seamos los primeros que nos levanten. Amén. Y si de pronto la venida es mañana, los que estamos vivos es el segundo grupo que se va con él. Los primeros son los que ya fallecieron en él y los levantará en un cuerpo incorruptible, o sea, una persona en sus 5 sentidos en el mejor esplendor de su vida. Ejemplo, yo estoy seguro que mi abuela, María Zapata, murió bajo la doctrina de Jesús. Amén. Y ella, el día que resucite, no va a resucitar como la abuelita que yo recuerdo, canosita, barrigoncita, va a resucitar como la mejor versión de María Zapata. O sea, en su juventud, cuando estaba soltera, consciente, iba a decir, qué sueño tan largo tuve. Descansé muy bueno. Sí. Así es. Así que si usted es perezoso, mi hermano, espere que muera para poder más sabroso. Sí. Toca pellizcarnos. Señora. Que toca pellizcarnos porque cuando vamos a dormir de verdad es muy largo. Sí, y eso es tan bueno que nadie ha venido de por allá. Sí. Así es. Una pregunta. ¿Por qué la iglesia cambió el día del Señor? ¿Será que es el sábado o el domingo? El sábado. El sábado. Pregunta. Es el sábado. El sábado es el día de reposo y eso su papá y yo hemos dialogado eso. Lo hemos buscado bíblicamente. Porque, sí, bíblicamente lo hemos buscado y el sábado es el día de reposo, el domingo es el primer día de la semana. Entonces nosotros estamos contradiciendo también lo que está escrito, la palabra de Dios. Estamos siguiendo lo que dice la Iglesia Católica. El hombre. Estamos siguiendo lo que el hombre ha construido. Y no lo que no como Dios. Está diciendo una gran verdad. Y lo voy a sustentar. ¿Cómo? Lo voy a sustentar primeramente con un escrito de la misma biblioteca de ellos. Está en la página 402. Página 402 de la segunda edición revisada de 1937 del Catecismo de Trento. En la biblioteca está, el que pueda ir un momentico a la Biblioteca del Vaticano, ahí está. Busque la página 402 y dice así: la Iglesia de Dios no ha pensado bien, ha pensado en transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Eso no lo escribió un pastor, no lo escribió un ministro,
no lo escribió una persona Lo que normal, sábado. ellos mismos. Sí. Y busquemos Deuteronomio 4, versículo 2. Amén. 4. No añadiréis a la palabra que yo os mando, disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entre los mandamientos y la ley de Dios dice guardar el sábado. Guardar el sábado. Así ¿Qué es. más quiere decir ese Los sábado? que hacen eso son los adventistas. Los Para que vea que ellos, para que vea que dentro de rescatar lo bueno es echar lo malo. En eso no tengo Los cómo alegarle. adventistas hacen esa celebración. Por Ellos eso, guardan el ahí sábado. no hay forma de alegarles que eso no es así. No hay forma de alegarle a ellos que esa parte tienen la razón. Ahí no hay forma de decirles no, no es así. Sí. Ya no, El sábado, el día del Señor, el sábado es el sábado. y el sábado es el que. Y ya Vean lo complicado eso, que hasta manipularon el calendario para poder dedicar el día que es el día correcto al Señor. Lo pasaron de un sábado para un domingo. Vean lo que hicieron. Que van a decir que son los santos, son los mejores, son la religión verdadera. No. Si vean, hasta manipularon el día correcto para bendecir al nombre de Dios. Entonces, el domingo es el primer día de la semana. Eso lo sabemos de rato nosotros. Porque cada uno ¿qué iba a decir? que, bueno, de lo que usted todo mencionó acerca de la Iglesia Católica, que es la gran ramera. Nosotros acá hace algunos años, usted conoció a un misionero que vino acá. Recuerde que aquí hubo un misionero que fue cura. Pastor Leonardo, ¿te acuerdas? Pastor Leonardo, ¿se acuerda? Sí. Nos veníamos de Tres Piedras. ¿Se acuerda que él fue cura y él nos dio la enseñanza de la Iglesia Católica, y él tenía todo el material, y él a mí me dio unos manuales, o sea, por internet, él tenía todas las grabaciones y nos enseñó cosa por cosa, parte por parte. Todo lo que usted dijo, así es. Nos enseñó que los símbolos que tiene la cúpula ¿cómo que llama eso ya? Del Vaticano. Todos los símbolos que hay allá. Cómo se viste el Papa. Todo lo que tiene simbólico. En el Vaticano, donde se reúne la gente. ¿Cómo se llama el parque de San? ¿Cómo se llama? Donde se reúnen todos, ¿cómo se llama eso? A la misa. Plaza de San Pedro. La plaza de San Pedro. En el centro hay un pato satánico. Para que lo sepa. En el copo de la catedral tiene un símbolo, como un propucio de un hombre. Y ese mismo lo usa acá en la cabeza, ese que usted dijo. Y en el crucifijo ese, hay un crucifijo que tiene unos símbolos.
En el centro del Vaticano hay un salón en el fondo y allá opera, allá hacen ritos, se visten de negro, hacen cosas que a uno se le pegan los pelos de punta nombrando eso. Allá está todo el oro. ¿Por qué no lo vende y reparte ahorita mismo a todo lo que está pasando? Eso le da hasta miedo uno nombrar eso. Y él nos mostró todo esto. Y cómo se llama cada parte. De dónde viene y para dónde va eso. Entonces, por eso es que la gente que dice que yo soy católico, pero no sabe qué quiere decir eso. O sea, lo que es la persona que dice que les da rabia que porque yo soy católico y yo nací católico y muero católico, que Jehová reprenda al diablo, porque el catolicismo tiene un pacto satánico que ellos viven bajo un imperio y ellos tienen en todo el mundo tienen eso. El imperio romano. Ellos fueron creados por el imperio romano. Ellos fueron creados por un hombre que hacía orgías, que mataba gente inocente, por Constantino, el fundador del catolicismo. El fundador del catolicismo era una persona, para mí, que era un paria. El paria, porque una persona despreciable. Y como dije en estos días, lo hizo para calmar a tanta gente que le estaba exigiendo que no matara a tantos cristianos, porque hizo con los primeros cristianos, mejor dicho, hizo para vender, les hizo las torturas las que usted menos se imagina. Ellos han sido perseguidores del cristianismo, todavía lo son, todavía. ¿Cuánta gente no mataron en las cruzadas? ¿Cuántos niños, mujeres embarazadas no mataron en esas cruzadas? ¿Cuántas mujeres las que las nombraron herejes? ¿Cuántas mujeres que las nombraron brujas? Las quemaban en una hoguera y las quemaban. O sea, yo no entiendo. Yo le decía a una amiga mía, pero si tú te consideras mujer, ¿por qué sigue a una religión, por llamarlo de alguna manera, que atentó en contra de tu género, que hizo violencia contra la mujer y todavía lo hace? Eso hizo violencia contra la mujer tanto tiempo y tú te vanaglorias de ser seguidora de esa gente, donde tú como feminista debes estar en contra de eso, de todo lo que hicieron, de revelar, sacar a la luz todas las barbaridades que hicieron con las mujeres. ¿Por qué no, en vez de decir que yo soy y te defiendes porque soy católica y me voy a morir porque tú eres feminista? Venga, vaya y reclame porque estaban ocultando todo lo que hicieron con las mujeres. Le sacaban cuando hacían las orgías, por ejemplo, aquí encontré un ejemplo con el Papa Juan, lo nombraron Papa a los 18 años. Y ese era un muchachito que hacía orgías para vender. ¿Y usted cree que en esa época había anticonceptivos? El man tuvo que preñar a más de una. ¿Y cuál era la solución más fácil? Hacerlas que aborten o matarlas. Yo le decía a ella, bueno, mija, o sea, si tú eres feminista, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Por qué sigues ahí? No te entiendo. Explícame. Y tú defiendes tanto a tu género de mujer que las mujeres y la mujer es el vaso, la mujer hay que tratarla como el vaso más frágil, porque no haces ver y le dices eso al sacerdote de tu cuadra, de tu iglesia, que te explique por qué a quienes tú estás siguiendo hicieron todas esas barbaridades con las mujeres. A mí no me reclames, reclámele a él, que está metiendo un poco de mentiras raras, diciendo un poco cosas raras, y usted ni siquiera va y pues, usted quiere tener un conflicto, vaya al conflicto a ese señor, le explique el por qué hicieron tanta violencia contra la mujer en todos los tiempos.
Una pregunta acá. No, pues pregunta nueva, pues, como dice el cuñado que les reclamen a, pues al padre que haga misa en la iglesia, pues yo digo, pues pienso acá en mi mente que está maquinando, pues si la mujer le pregunta eso, que por qué mataron a tantas mujeres en esa época que no se merecían eso, y pues pues yo pienso que lo que diría el padre, que eso debe ser una obra demoníaca, que está diciendo mentiras, que es algún demonio que está haciendo algo ahí pues para perjudicar a la iglesia católica y que quiere rebelarse contra la verdad y la luz, porque me imagino que es lo que lo van a decir. Y es la única respuesta que hacerle, ¿sabe qué, sacerdote? Porque él no es padre de nadie. Él no ha engendrado hijos. O de pronto uno sabe que ha engendrado por ahí con otras mujeres o las monjitas que están en la misma línea que él. Pero no es padre de nadie. Mi padre se llama Jehová, Rey de los ejércitos. Ese es mi padre y punto. Ese sacerdote ella debe responderle al sacerdote, mire, ¿sabes? Ya me lo busqué en Google. Entonces dígale a Google que es un demonio. Dígale a Google que cuento, o el canal History Channel, el canal, gran parte de todas esas cosas que he investigado, he hecho, he leído, he escuchado, porque también la vi en History Channel. Entonces, que le reclame también, váyanle de que diga el cura que History Channel es un canal satánico. O que Google es satánico. Que le diga que Google, todo lo que dice Google es mentira. Todo lo que dicen los noticieros es mentira. Cuando dicen que a otro padre es pedófilo, ¿a cuántos niños no han violado a esos señores? Por el afán de, como les prohíben tener mujeres, ellos tienen que desfogar por algún lado. ¿Todavía está Mera pegada ahí? Yes. Sí, señor. Mire, ¿sabe? Porque es que ese es un tema, pues que todo lo que se está hablando es porque tenemos que despertar, porque no podemos quedarnos en la ignorancia. ¿Y qué pasa? Que alguien decía en los días anteriores, ¿por qué por Italia comenzó tanta mortandad en los países europeos? Era porque Adivinador. Porque ya podemos pensar algo. Por eso mismo. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa idolatría y toda esa rebeldía, toda esa maldad. Entonces, Dios a nosotros nos está haciendo un llamado. Porque el verdadero Dios se llama Jehová de los ejércitos. Y la gente no menciona mucho lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Y la gente no menciona que el Espíritu Santo es el que le dijo a los discípulos que yo me voy y les dejo el Consolador. Y que ellos que él va a estar hasta los, y que el Espíritu Santo va a estar hasta lo último de la venida del Señor. Entonces, como eso no se menciona, como eso se ha ignorado todas esas enseñanzas de Dios, entonces Dios sabe que está guapo, o sea, por no decir que está haciendo un juicio. Haciendo eso. Entonces ahí está la conclusión. La conclusión de la idolatría. El Señor lo tenía yo bien claro. ¿Sabe qué pasa? Por ahí, un dicho que dijo un familiar que Dios nos cobra las facturas a nosotros. O sea, dijo, tarde que temprano el Señor cobra la maldad que nosotros hacemos. Pasa la cuenta. Y la cuenta es lo que estamos viendo. Entonces, de una manera y otra, nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios
porque venimos de allá y reaccionamos pues en el tiempo que Dios propuso, en el tiempo de Dios, porque la verdad que Sí. a mí me enseñaron fue a arrodillármele a un palo que estaba lleno de velas y eso no es así, eso es. Señor Entonces, Luis, ¿cómo? eh, hay algo que usted mencionó, no sé, quiero quitarme la duda, pues si estoy equivocado algo, que es donde dice que que como dijo usted que hay un familiar suyo que dice, o algún amigo suyo que dice que Dios a nosotros todas nos las cobra. Pues, pues la verdad, lo que hagamos aquí en la tierra, aquí mismo lo pagamos. Y tras eso, si hacemos mal, aquí mismo pagamos ese mal que hicimos y ya sabemos para dónde vamos, que sería para el infierno. O sea, eso es lo que yo le quiero decir, que pues se podría decir que Dios nos las cobra, pero más que todo lo que nosotros hacemos en esta vida, aquí en la tierra, aquí mismo se paga, no se paga en otro lugar. Y en el infierno también, pues claro está, pero más que todo se paga aquí en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Que la palabra dice que cuando nosotros reconocemos el pecado y renunciamos del pecado, por eso fue que Jesucristo murió en la cruz, para el perdón de los pecados. Él pagó el precio por toda la humanidad en la tierra y él no hizo excepción. Pero entonces hay personas que dicen que mire, ese tan malo que era y hoy en día es cristiano. Pero resulta que si lo hizo de corazón y se arrepintió, usted lo ve como un pastor predicando el evangelio. Porque el único que perdona es Dios. El único que nos restaura es Dios. El único que sana Es que Dios. lo que pasa El que perdona toda iniquidad y todo pecado. Si nosotros le decimos al claro, Señor, de verdad, perdóname, Señor, que yo fui tan malo, quiero arrepentirme y que me escriba en el libro de la vida y que yo nunca volveré a cometer los pecados. Y si lo hacemos de verdad, Él nos perdona y nos libra. Y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura. Y lo dice en la Biblia. Entonces ya nosotros tenemos otro estilo de vida. Lógicamente, y si no se arrepiente, tiene su recompensa desde aquí. Ya. Así es. Entonces, el Señor está buscando, el Señor lo que está permitiendo en este mundo es que la humanidad busquemos a Dios. Buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que quiere Dios, que lo reconozcamos a Él de corazón, que le adoremos a Él en el espíritu, digámosle, Señor, verdaderamente tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Gracias porque fue usted que envió a su hijo hace más de 2020 años y está a la diestra del Padre. Él pagó un precio inmerecido por nosotros. En esa cruz fue maltratado por los romanos, por los mismos judíos, por nosotros mismos. Y él allá enmudeció. No dijo una sola palabra. Vea lo que le dice el mensaje que le manda a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:19. Me dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Señor. Y arrepiéntate. Ahí está claro. Ahí está claro. Sí, hay que arrepentirse. Si no, pues sí, señor, lo que usted dijo, claro está que si uno se arrepiente, pues uno cometió los pecados y uno se arrepiente de corazón, de verdad, pues, y uno no vuelve a cometer los pecados, uno no tiene por qué pagar eso, porque Claro. Dios vino fue a, a dar la vida por los pecados de nosotros, a perdonar nuestros pecados. Pero como lo que yo estoy queriendo decir es
que si no se arrepienten ni nada de eso, eso sí se tiene que pagar aquí en la tierra y en el infierno. Por eso hablamos de dos, ¿cómo que de lo que hablamos esta semana, de que hay dos caminos. Eso es, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3 está clarísimo. Aunque usted sea conocedor de la Biblia, se arrepienta y todo eso, todo lo demás, el principio dice, la segunda palabra, yo reprendo y castigo a los que amo. O sea que si usted es creyente y se portó mal, pues mi hermano no espere recompensa, espere que Dios lo reprenda. Claro, eso es lo que yo me estoy queriendo referir. Claro. Tiene que arrepentirse, el deber ser es arrepentirse, pero no quiere decir que Dios lo perdona. Claro que lo va a perdonar las veces que sea necesario, pero va a recibir, así como usted, del juicio. así como usted exige privilegios cuando gana el año del colegio, también debe esperar una reprensión cuando pierde el año. O las materias. O las materias. Usted no puede exigir que le premien cuando perdió materias. Cuando ganaste las materias, usted exige premios. Ahí está clarito. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Nos ama. Dios nos reprende para fortalecer nuestro carácter, para moldearnos y para que vayamos derechito. Derechito. La gente dice, no, que ya no se puede hacer eso. Vea, ahí la Biblia dice, yo como papá tengo que reprender y castigar al hijo mío si se porta mal, y por eso no va a dejar de ser hijo mío. Antes, por lo contrario, porque lo amo, lo castigo y lo corrijo, y él tiene que arrepentirse de lo que hizo. Así le voy a enseñar a que él sea una persona de buen camino. Así es. Bueno, apóstol, lo dejo. Bueno, Señor, gracias por este momento. Gracias por este momento, por esta bendición de compartir la palabra, de compartir unos con otros, de estar en mutuo acuerdo, de estar en tu nombre. Te bendecimos, te glorificamos, te colocamos este día que ya pasó, te colocamos esta noche que estamos ahora, que vamos a dormir, a descansar. Te pedimos, Señor, que sea usted ordenándole a sus ángeles para que nos ayuden en la buena batalla día a día, para que nos ayuden. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo de Dios acampa alrededor de nosotros para que nos oriente, nos aconseje, nos dé sabiduría y podamos caminar más cerquita de ti y siempre siguiendo tu ejemplo. Y usted, Señor, amén. Tenemos la seguridad y la fe en el nombre de Jesús de que vas como poderoso gigante delante de nosotros. Hoy, Señor, te pongo en oración la vida de la familia Tabima. Ellos tuvieron esta semana una calamidad doméstica, están en proceso de duelo por un familiar. Te lo ponemos en tu camino, Señor. Dale fuerzas, renueva la familia Tabima, de la familia del pastor Berna, con la mamá que se murió, Señor. Sabemos que ella fue contigo. En ese momento está en el descanso que ella merece, está en el reposo, Señor. Y sabemos que cuando tú vengas, estas personas que se fueron contigo, que partieron en tu presencia, tú vas a ser van a ser las primeras en responder tu llamado. En el nombre de la vida de cada uno de nosotros, la vida de mi papá, Señor, ese pie que coloca tu mano santa y poderosa y en tu sangre preciosa en la vida de mi papá, colocándole sanidad y reprendemos todo demonio de enfermedad que quiera atormentar la vida de él, Señor, en el nombre de Jesús. No tiene autoridad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y colocamos un cerco en la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que el enemigo no está contento y quiere que nosotros nos confundamos, quiere que nosotros desviemos la mirada de seguir escuchando tu palabra,
de seguir compartiendo tu palabra y quiere colocar excusas, quiere colocar dardos, quiere colocar flechas envenenadas, quiere traer espíritus de enfermedad, gobernadores, jueces espirituales, Jesús. principados, todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén, quedan aleluya. sin autoridad en el nombre de Jesús, en la vida de Mayra, de Pablo, de sus hijas, de sus papás, de los padres de cada uno, Así en la vida es. de mis padres, en la vida de la madre de José Gabriel, en la vida de José Gabriel, en la vida de Evelyn, en la vida de mis hijos, Señor, de Josué, Amén. Daniel, María Isabel, en mi vida, Señor. Yo sé que tú estás morando alrededor de nosotros y nunca nos desampararás porque tu misericordia es renovada día a día en favor de nosotros. Y por tu infinito amor, Amén. tú siempre vas a estar presto a prestar tu oído para escuchar nuestras oraciones. Y todas estas peticiones Amén, aleluya. te las ponemos En el delante de nombre de ti, Jesús. porque sabemos que van a llegar y van a penetrar el segundo cielo hasta llegar a tu presencia en el tercer Amén, cielo, aleluya. donde está tu Así Shekinah, es. Señor. Y pedimos, Señor, que estas oraciones sean acompañadas directamente por el Espíritu Santo. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también, Señor, que los ángeles suyos, usted dé la orden, Señor Jesús, para que estas oraciones lleguen directamente a ti, hacia tu Amén. presencia. Así Y la es. respuesta, Señor, de esas peticiones ya las tenemos en nuestro corazón y las proclamamos En como el nombre de Jesús. está en respuesta, porque esa es nuestra fe, que es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Así que en el nombre de Jesús declaramos sanidad en la vida de todas las personas que estamos representados en esta plataforma, en cada Así uno de es. ellos, en la vida de mis cuñados, en la vida de mi suegra, que también tiene una dolencia en la garganta, Señor, que ella piensa que es En el algún nombre tipo de de enfermedad, que se le va la voz. Señor, ahora la colocamos en tu nombre, En invocamos tu el nombre nombre, Señor, poderoso de Jesús. dándole sanidad y Sí, liberación, Señor. Señor, en la vida de ella, En el porque nombre de Jesús. tú estás colocando, Señor, ese Cámara, amor, sí. esa de ti, Cámara. y la estás pidiendo cada día más Sí, a Señor. tus manos, a tu camino. Por eso te En la el nombre de colocamos Jesús. en tu presencia y hoy nos atrevemos y declaramos guerra espiritual para que sea usted, Señor Jesús, para que sea usted Espíritu Santo y para que sea usted Padre Celestial, Jehová, Rey de los ejércitos, ganando esta batalla, Señor, porque esta batalla la ganamos en tu nombre. Amén. Todo, Señor, te lo pedimos bajo la voluntad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, Amén. hermano. Amén, amén. Amén. Amén, bendiciones para Amén. todos. Amén. 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 Chao, nos vemos mañana. Hasta mañana, Dios los bendiga, los guarde. Mañana. Mira. Chao. Amén. Gracias. Hasta mañana. Guarde. Amén. Amén. Chao. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones. Hasta mañana. Tú, ¿cómo es que? Sí, era lo que buscamos hoy en el celular mío. Estaba en mis artículos. Fernando comenzó con Que hay. Si nosotros no somos para tema a poder respeto. Respetar uno que no, que uno va así que está. siempre, porque yo lo voy a poner un medicamento. Las 12 le toca. 10:25. Pero que se haga entonces.
Te tomó la cosa esa. Eso no importa. Ese reguero de agua que hay, que eso es suyo. ¿Sí? Ok. La dulcita ahí. Toda úlcera, que no se va a abrir, toda infección en el nombre de Jesús, ahí no hay nada. Ese pie, ese pie está calzado con el apresto del Evangelio, a ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. Entonces no creas esa mentira que Satanás está diciendo ahí. Está calzado con el apresto del Evangelio. El arroz. Ya la puerta está trancada. Y esa gata estaba donde que la uña no se sintió. El gato que la quería casar. Otra vez está por El allá. mismo color de ella. Papá de... Mire, ahí está mirando, está escuchando. No, ¿sabes qué se hizo? ¿No? Estaba culpada. ¿Sabes dónde se metió debajo de la mesa? Culpadita. Le pegaron. Él la sacó a él y le dio una palmada. Está bueno. Por sinvergüenza. Mal entiende. No es que usted enseguida paró la oreja. Missy, carajo. ¿Y cuándo le mandó? Ahí, ahorita ahí en la raíz. Yo ya traía la botella de agua para acá, para no salir. Agua caliente. Está Marielita aquí. No, yo no voy a decir nada porque enseguida. Yo te voy a decir que después hay mujer. Ah. Carmen. Tiene ¿Esto qué? ¿Se imagino que no quiere irse? La imagen esa no quita de ahí.
Mira que tú no sabes, salgas de ahí. Bueno, raíz. O sea que ya la epidemia tiene que estar bien. Si no, tú no tienes contacto. Esa vista ganadera aquí. Ya.
sangre preciosa, Señor, esa sangre santa, esa sangre limpia, esa sangre pura, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, ahora, Dios mío, haz una columna de fuego, Padre Santo, Señor, y haz a nuestros hijos invisibles, Padre Santo, cuando ellos salgan, Dios mío, Señor, Padre celestial, en el nombre de Jesús, les coloco la armadura de Dios de la cabeza a los pies, Señor, tanto que veo, Señor, en esta hora, Padre. Ya dejo el En coso nombre de abierto. Jesús, gracias por la familia de mi esposo, Señor Padre. En el nombre de Jesús, reprendo, Dios mío, toda infección, toda úlcera, Padre Santo, ahí.